Hola, mi nombre es Carlota Sala, soy mamá de 3 niños y voy a hablar del puerperio de los tres. Cuando nació mi primer hijo, vivíamos en Barcelona y no teníamos amigos, ni hermanos, ni conocidos cercanos que tuvieran un bebé o que hubieran tenido un bebé hacía poco, así que no teníamos ni idea de tener bebés. El embarazo y el parto fueron maravillosos y el posparto, el puerperio fueron muy intensos. Teníamos un bebé que lloraba un montón y una mamá histérica. Un papá que se fue a trabajar un montón para traer dinero a casa y porque yo dejé de trabajar durante un tiempo para ocuparme de mi hijo y supuso realmente un puerperio y un posparto muy, muy, muy intensos. Para mí la palabra que lo definiría, en realidad hay dos palabras que lo definirían, es que yo me sentí mucha soledad, mucha, y mucho agotamiento. Yo estaba muy cansada siempre, siempre me arrastraba, no tenía energía. Y eso que empecé a comer bastante bien porque empecé a ver que si no tenía energía pues no podía sostener a mi bebé, pero yo no sabía lo que era sostener un hijo. Yo estaba acostumbrada a hacer mi vida, soy una persona muy independiente que decidía en cada momento qué quería hacer y lo hacía. Y de repente tienes un bebé que te demanda 24 horas, que depende de ti y que tienes que atender. Y eso a mí me desbordaba, necesitaba como paradas, necesitaba que se durmiera y solo dormía 20 minutos. Cuando empecé a conocer a gente que educaba o que criaba un poco como nosotros, de forma natural, con el pecho a demanda, durmiendo con él, etc., vimos que eso era normal, que eso lo hacían casi todos los bebés. Pero claro, a mí no me lo habían explicado, entonces yo no estaba preparada para nada. Eh, yo viví un puerperio sintiendo mucha soledad, luego entendí por qué sentí la soledad, por qué se me despertó esa emoción que se me repitió en el segundo y en el tercero, pero en el tercero sentí que ya se colocaba en otro lugar. Eh, claro, cuando tienes enseguida, por sorpresa para muchos, porque el puerperio fue bastante intenso, enseguida me quise quedar embarazada del segundo y me quedé embarazada de mi segundo hijo. Así que, bueno, el agotamiento persistió porque criar a un niño de 1 año y medio mientras estás embarazada, pues bueno, seguías estando igual de cansada. Cuando nació mi segundo hijo, el puerperio fue diferente. Mi segundo hijo no era tan demandante como el primero, era mucho más tranquilo, hacía teta no demasiada y bueno, y de repente parecía otro niño y yo no sabía muy bien qué estaba pasando. De hecho, empecé a tener dudas de si a lo mejor no había establecido el vínculo o que pasaba algo entre él y yo, pero no, resulta que Aran ya creciendo y viéndolo crecer, pues te das cuenta que es que él es así, que es muy independiente y que sus necesidades intenta cubrírselas al máximo él mismo. El puerperio del segundo fue bastante mejor, no me sentí tan sola, lo que sí que seguí sintiéndome es cansada, porque tenía que sostener a mi segundo bebé acompañando el crecimiento de mi primer hijo. Y entonces ahí nos desbordamos un poco. A nivel de cansancio, la pareja típico que se distancia porque no tienes tiempo, porque no sabes muy bien cómo usarlo ese tiempo, porque los dos queremos como recuperar una vida pasada que ya ni existe, pero nuestros hijos te absorben mucho, pero a la vez te dan tanto y es tan amoroso tener hijos que es como una mezcla de emociones. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era el puerperio, en ninguno de los dos puerperios, ni del primero ni del segundo. Entonces, después de tener a mi segundo hijo, viendo que todo era como tan desastroso y sintiendo que la maternidad no era eso, que la maternidad tenía que ser otra cosa, no porque lo que la publicidad o las películas me habían enseñado, no confiaba mucho en esa imagen, pero sí que sentía que tener hijos tenía que ser otra cosa, sino ¿por qué? ¿Por qué no se me despertaban otras emociones mucho más placenteras y solo era más bien cansancio, agotamiento, desbordamiento, intensidad, necesidad de hacer de huir, porque tenía necesidad como de hacer mis cosas sin mis hijos. Y entonces conocí el yoga. Embarazada de mi tercer hijo, conocí el yoga. Entonces conocí el yoga y conocí otra manera de parir, otra manera de criar, otra manera de vivir el puerperio, porque ya estábamos en la educación libre, ya sabía que había unos ritmos, yo ya sabía que había otra manera de hacer que la que el sistema nos vendía o nos pretende que nos creamos.
Pero cuando conocí esta otra manera de vivir el puerperio, el parto y el posparto, entendí muchas cosas. Con el puerperio de mi tercer hijo, puedo decir que la palabra que lo definiría es placer. Viví mi tercer puerperio con placer. Lo que hice, básicamente, la diferencia fue que solté, que me entregué, que permití los tiempos reales del puerperio, que no fui contrarreloj, que el reloj no me mandaba, que el sistema no mandaba, que la lista de cosas por hacer no mandaban, mandaba el bebé. Y cuando yo decidí entregarme, empecé a vivir esos momentos de silencio, esos momentos de entre él y yo, de no hacer nada, de solo dar pecho, de mirarlo cómo se mueve en su mantita, de ver cómo demanda tanto, de ver cómo crece en autonomía y a la vez cómo demanda tanto para poder llegar a esa autonomía desde otro lugar, desde el lugar de placer. Empecé a relajar el cuerpo y entonces desde ahí lo viví con placer, con amor. Entendí en el cuerpo que maternar es algo placentero si te entregas al maternaje. La diferencia entre mi primer hijo y el segundo era yo. La diferencia del puerperio de uno y del otro fue la entrega. Con el primero pretendía mantener mi vida tal cual estaba antes de tener hijos. Y con el tercero me entregué a lo que este bebé me traía, al silencio, a la quietud. Y no significa que no pasaran cosas, no significa que el bebé no llorara y que no hubiera momentos de, va, tío, duérmete ya, estoy muy cansada, necesito dormir. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pasa eso, lo que pasa es que la diferencia es cómo tú lo vives eso. Yo entendí que las emociones que se despertaban en el puerperio eran emociones que estaban ancladas en mi cuerpo desde hacía mucho tiempo, incluso desde la infancia. La soledad que se despertó con mi primer hijo es la soledad que me acompaña del abandono maternal y paternal de cuando era pequeña, porque el sistema, pues eso, te lleva a la separación de los padres y los hijos. La soledad de cuando mi madre tenía que trabajar horas y yo, pues bueno, pues me criaba a ratitos con ella. La soledad de un sistema que no escucha las necesidades de los niños y de profesores que no te escuchan. Esa soledad es sentir tus necesidades y que nadie las está escuchando. Eso se me despertó en cada puerperio. Y en el tercero lo viví desde otro lugar, lo lloré, lo pataleé, lo hablé con mi madre, con mi pareja y pude colocarlo en otro lugar. No era culpa del bebé. Mi tercer hijo me trajo la oportunidad de volver otra vez a colocar todo eso. Y sí, es intenso, porque es el momento de máxima sanación para la mujer. Es el momento en que has abierto todos tus chakras, has abierto tu ser para traer a la vida a otro ser. ¿Y cómo no se va a despertar todo aquello que no está colocado en su sitio, todo aquello que en realidad ya no necesitas, pero está ahí en tu cuerpo? Y eso se despierta, esas emociones de rechazo, de soledad, de abandono, de creer que no sabes, de creer que eres una mala madre porque no sabes lo que tu hijo necesita. Claro que lo sabes. Lo que pasa es que nunca desde pequeña te han dicho lo que te han dicho que tú sabes escuchar tus necesidades, que tú estás conectada a ese bebé. La única persona que sabe lo que un bebé necesita es su madre, nadie más. Y eso nunca nadie nos lo han dicho, nadie ha confiado en nosotras, ni desde pequeñas. Entonces cuando llega un bebé, ¿qué voy a saber yo? Pues el pediatra sabrá más, pues la asesora sabrá más, pues el psicólogo sabrá más, pues el maestro sabrá más, pues la sociedad, los expertos, los libros, los profesores de yoga sabrán más. Pues no, la que más sabe sobre tu hijo eres tú. Y eso también lo descubrí en mi tercer embarazo, en mi tercer puerperio. En el primero sentía tanta inseguridad, tanta, pero a la vez tenía que luchar tanto contra un sistema, porque lo hacía diferente, porque daba de mamar a demanda, porque dormía conmigo. Y yo sentí mucho la lucha también, la lucha contra el sistema, contra las creencias establecidas a mi alrededor, contra la educación que incluso yo había recibido, muchas dudas internas. Y esa lucha en realidad también se despertó porque en mi historia hay mucha lucha por salir adelante. Entonces, el puerperio lo defino ahora, después de haber vivido el puerperio de mis 3 hijos, como el momento de máxima sanación. Se va a despertar ahí todo, todo va a ser bienvenido, pero también se van a despertar las herramientas para sanar eso que se despierta. Lo único que hemos de hacer es esconder el reloj, esconder el calendario y entregarte.
entregarte el día a día, el momento presente, lo que tu hijo te trae y que las emociones que vienen, vengan, sin luchar con ellas, sin querer esconderlas, ni evitando escuchar esas frases que todo el mundo te dice de son las hormonas, depresión posparto, es que claro, deberías dejarlo para tener espacio para ti, es que deberías ya pues que lo cuidara otro y tú hacer tus cosas. Suelta eso. Eso es desde la desconfianza, es el mensaje de desconfianza de la sociedad hacia las madres. Suéltalo, ni bajada de hormonas. Las hormonas todas son favorecedoras del puerperio, de todos los procesos maternales, el embarazo, el parto y el posparto. Si están ahí es por algo. Aprovéchalas, siéntelas desde un lugar positivo. No hay un mal, nuestro cuerpo no usa las hormonas para hacernos daño. Así que, en resumen, resumiendo lo que es el puerperio para mí, el puerperio para mí ha sido una evolución en mis 3 hijos. Empezó siendo soledad y empezó siendo agotamiento para acabar siendo placer. Siempre desde la entrega y desde la aceptación de todo lo que la vida nos trae. Espero que te sirva y espero que sientas el poder de maternar a tu hijo, que está en ti y que tu hijo va a despertar. Aprovéchalo y ábrete a eso. Gracias. Un saludo.